Vamos a continuar con lo correspondiente a la unidad 2, que es de Takeoff. En este caso vamos a abordar lo que es la viga de fundación. En esta instancia tenemos un pequeño esquema de una viga de fundación en la que se pueden observar la viga, columnas, columnetas, donde están ubicadas las zapatas. Así también están indicados los diferentes tramos con sus respectivas dimensiones. Las columnas que encontramos son de 30 por 30 centímetros y las columnetas son de 15 por 15 centímetros. Comencemos calculando la excavación. Para determinar la excavación, lo primero es determinar la longitud de la viga. Vamos a determinar cada uno de los tramos. El primer tramo tiene 2.85, el segundo tramo tiene 2.63. Existen dos tramos de 0.525 que son los tramos 3 y 4 y el tramo número 5 que tiene 1.25 metros. A los tramos de 0.525 y 1.25 se les debe de adicionar la mitad de la columneta que poseen, ya que la cota que tienen es medida hacia el centro de la columna y al estar hacia el borde también se extiende hacia allá la viga de fundación. Por tanto, nos queda como resultado de esa operación un total de 8.005 metros, que va a ser la longitud de la viga sísmica que se va a instalar. Para calcular el total de la excavación, debemos de afinar un poco ese dato de la longitud, ya que en esa longitud también se contemplan las distancias donde ya está excavado producto de la excavación de las zapatas. Para este caso, la zapata tiene unas dimensiones de 0.80 por 0.80 metros, sin el sobreancho de la excavación. Por tanto, vamos a tener 2 por 0.55 más 0.25 más 0.80 más 0.25. El primer valor de 0.55 más 0.25 corresponde a las zapatas de bordes, en lo que se contempla la distancia desde donde inicia la excavación hasta el centro de la columna, y se multiplica por 2 porque existen dos columnas de borde, dos zapatas de borde. En el caso del segundo valor de 0.80 más 0.25 contempla las distancias para la zapata intermedia. Eso nos deja un total de 2.65 metros de área ya excavada. La longitud a excavar será entonces la longitud que habíamos calculado previamente de 8.005 menos los 2.65 metros ya excavados. Quiere decir que a excavar es una longitud de 0.355 metros. El volumen de esta excavación será entonces la longitud de la excavación por la base más la manejabilidad por el desplante. En este caso, la longitud de excavación es 5.355 metros, la base es de 0.30 y la manejabilidad es un valor de 0.20 por los 0.30 del desplante. En este caso, tenemos que el volumen de excavación es igual a 0.83 metros cúbicos. Para el acero de refuerzo, nos informan que el elemento, es decir, la viga de fundación, consta de 4 varillas número 4 en toda su longitud. Para calcular cuántas varillas se necesitan, la fórmula que se utilizará será longitud más los traslapes en cada unión por el número de varillas por el desperdicio. En caso de que sea una longitud bastante grande a considerar, también se debe de tomar en cuenta el traslape entre las varillas para la conexión cuando ya se supera la longitud que vienen de fábrica cada una de las varillas. Se tiene entonces que la cantidad de varillas o la longitud total de varilla a utilizar es la longitud de la viga, 8.005, más 3 por 0.80. El 3 representa a la cantidad de empalmes que se realizan. En este caso, los empalmes son 2 en las esquinas y 1 en el centro. Por 4, porque son 4 varillas,
por 1.03, que es el factor de desperdicio, es decir, un factor de desperdicio del 3%. Eso nos deja un valor de 42.869 metros lineales de acero que se debe de pedir para cubrir todo el acero de refuerzo de la viga. Para los estribos, se analizan cada tramo independiente, uno por uno. ¿Por qué? Porque la distribución es la siguiente. Los primeros 5 estribos se colocan a cada 5 centímetros y el restante que queda en el tramo se coloca a cada punto 15. Por ejemplo, se puede observar en la imagen cómo quedaría la distribución de los estribos en el tramo 1 de la imagen que se vio al inicio de la distribución de la viga de fundación. En estos casos, 260 centímetros o 2.60 metros es la distancia que nos queda de los bordes a los bordes de cada columna. Hay una distancia que va a ocupar 5 estribos y a esa distancia de 2.60 menos la distancia que ocuparán los 10 estribos, contando los de cada borde, nos queda un total de 2.20 metros libres donde se distribuirán los estribos que van a cada punto 15. Entonces, para el tramo 1 se tiene que 10 estribos con los que ya se cuentan, que son 5 al lado izquierdo más 5 al lado derecho, más los 2.20 libres entre 0.15 y se agrega un estribo más como factor de seguridad. Eso nos da un total para el tramo 1 de 26 estribos. Se repite el mismo procedimiento para el tramo 2, 3, 4 y 5. En el caso del tramo 3, que su distancia es de 0.5 metros, es una distancia muy corta. Por tanto, se considera que todos los estribos se van a ubicar a cada 5 centímetros para cubrir todo el claro. Podemos ver la sección transversal de la viga de fundación y tenemos las cantidades por tramos. Para el tramo 1, 26 estribos, para el tramo 2, 25 estribos, para el tramo 3 y 4, 16 estribos en total, es decir, 8 para cada tramo. En el tramo 5, 16 estribos. Se suman entonces las cantidades de estribos por tramo, 26 más 25 más 16 más 16, eso es un total de 83 estribos. Y por tanto, lo único que nos queda es calcular la longitud de desarrollo de cada estribo para obtener cuánto es la longitud total de acero que se requiere. La longitud de desarrollo va a ser entonces 2 por el espacio del ancho, restándole al ancho de la viga el recubrimiento, más 2 por la altura de la viga, restándole el recubrimiento, más 2 veces el diámetro de la varilla por 10. En este caso nos queda 2 por 0.22 más 2 por 0.16 más 2 por 10 por 0.00635. Eso nos deja un total que la longitud de desarrollo para el estribo es de 0.887 metros. La cantidad de acero número 2 que se va a utilizar será entonces la longitud de desarrollo por el número de estribos calculados por el factor de desperdicio. Eso nos deja un total de 75.093 metros de longitud total a ocupar. Para el cálculo de la formaleta se instalará tal como se mira en la imagen. Se instalarán las tablas a los bordes, se instalarán cuartones a cada 0.70 metros para mantener uniforme la viga y en cada anillo formado por cuartones se instalará una regla de 2 por 1 y a la mitad del claro entre estas dos reglas que están en los cuartones se instalará otra regla de la misma dimensión. Se calcula primero entonces el perímetro a formaletear. Se suman las distancias de todos los bordes por ambas caras del formaleteado. Da como resultado 15.41 metros de formaleta. Recordemos que eso ya incluye una cara exterior y una cara interior. Se hace un tanteo ya con este valor con tablas de 6, 5 y 4 varas, que son las medidas comerciales, y se utiliza el resultado más cercano al inmediato superior.
En este caso, el valor más cercano al inmediato superior es la tabla de 5 varas. Por tanto, se realiza lo siguiente. Se multiplica el valor obtenido de dividir la longitud entre la dimensión de la tabla de 5 varas y se multiplica por el factor de desperdicio de la madera. Eso nos da como resultado 4.40. Se utiliza el valor inmediato superior, lo que nos deja un resultado de 5 tablas de 1 por 12 por 5 varas. Para el caso de los cuartones, para obtener la cantidad de cuartones será la longitud de la viga entre la separación de cada cuartón, es decir, 8.005 entre 0.7. Este valor obtenido se multiplica por 1.20, lo que nos deja un total de 14 cuartones a instalarse en el perímetro de la viga. Recordemos que esta cantidad se debe multiplicar por 2, ya que se instala un cuartón a cada lado. Por tanto, la cantidad total de cuartones a utilizar es de 28. Ahora toca calcular la longitud de cada cuartón. La longitud de cada cuartón será la altura de la viga más la profundidad de penetración. Esta profundidad de penetración se considera como mínimo un medio de la altura de la viga. Para este caso tenemos que la longitud de cada cuartón será 0.27 más un medio por 0.27, dando como resultado que la longitud de cada cuartón es de 0.40 metros. La longitud total de todos los cuartones será entonces los 0.40 por los 28 cuartones que son necesarios. Esto nos deja un resultado de 13.49 varas. Se ocupa el mismo procedimiento utilizado para calcular las tablas para la formaleta de los costados y nos indica que se requieren 2 cuartones de 2 por 2 por 5 varas y un cuartón de 2 por 2 por 4 varas. Se procede ahora a calcular las reglas. Recordemos que se ocupan dos tipos de reglas, una que va a formar un anillo con los cuartones y otra en el centro de esa distancia entre cuartones. La longitud de la regla que formará un anillo con los cuartones será el ancho de la viga más 2 veces el grosor de la formaleta, es decir, contemplando cada lado de la formaleta de los costados, más 2 por el ancho de los cuartones, es decir, se consideran las 2 pulgadas de cada cuartón, más 2 por la manejabilidad, es decir, 1 pulgada a cada lado de manejabilidad. Entonces tenemos 0.30 más 2 por 0.0254 más 2 por 0.051 más 2 por 0.0254. Eso nos deja un resultado de 0.503 metros de longitud de las reglas que forman anillos. Entonces, la cantidad de anillos será igual a la cantidad de pares de cuartones a instalar, es decir, hay 14 pares de cuartones, se instalan 14 reglas. Para las reglas intermedias, la longitud se calcula el ancho de la viga más 2 por el grosor de la formaleta más la manejabilidad de cada lado, es decir, 0.30 más 2 por 1 pulgada más 2 por 1 pulgada. Eso nos da como resultado 0.402 metros. La cantidad de reglas intermedias es la cantidad de anillos menos 1, es decir, son 13 reglas intermedias las que se van a instalar. La longitud total de las reglas de 1 por 2 es la suma de las reglas intermedias más las reglas que forman anillos, es decir, 0.503 por 14 reglas que forman anillo más 0.402 por 13 reglas intermedias por el factor de desperdicio de la madera. Eso nos deja un total de 17.737 varas de longitud. Se requieren entonces, utilizando los procedimientos anteriores para cálculo de madera, 3 reglas de 1 por 2 por 6 varas. Lo siguiente es calcular los clavos. Como se pudo ver en la gráfica, para los anillos se utilizan clavos de 2 pulgadas y para las reglas intermedias se utilizan clavos de 1,5. Los clavos de 2 serán entonces 28 por 1.30. Esto nos da un total de 37 clavos de 2 pulgadas.
que corresponden a 0.15 libras. En el caso de los clavos de 1,5, se requieren 34 clavos, correspondientes a 0.11 libras de clavos de esa dimensión. Para el cálculo del concreto se multiplican las dimensiones de la sección transversal de la viga por la longitud total que ocupa la viga. En este caso tenemos 0.27 por 0.30 por 8.005 por 1.05 que representa el factor de desperdicio. Nos indica que se requieren 0.681 metros cúbicos de concreto para la llena de la viga de fundación.